Ya. Entonces, como le decía, en este caso, por ejemplo, observar en el hogar las conductas de interacción entre un padre y un infante de 3 años durante su hora de juego, ¿no? Entonces, es muy importante en toda observación tener el objetivo, ¿no? Mi objetivo es observar las conductas de interacción, ¿no? Ahora, en esa hora que observo, pueden surgir otras conductas que son importantes, relevantes, obviamente ya en mi formato apuntaré algunos aspectos adicionales que también han aparecido de repente, pero siempre es importante en toda observación el objetivo, ¿no? Ver también las condiciones, ¿no? En este caso vamos a hacerlo en su propio hogar, ¿no? Y por lo tanto también tenemos que de alguna otra forma coordinar de repente con la familia para que también el espacio de observación sea adecuado, también de repente no generemos un aspecto de influencia de nuestra presencia durante esta observación que vamos a hacer, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando ya de una observación sistemática, ¿no? Y que cumple de repente algunos fines, de repente de seguimiento, ¿no? Puede ser de repente en este caso educativo, en términos de potenciar capacidades de interacción padre-hijo, o también puede ser para efectos, digamos, inclusive hasta, si hablamos a veces a veces en algunos juzgados, requieren la presencia de un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Para ver también cómo ven la interacción entre los padres, ¿no? Y por ahí de alguna forma ver de repente hasta cómo va a ser la tutela, ¿no? De un hijo que está en controversia por una separación. Entonces son elementos que, digamos, son ahí importantes. Pero también puede haber una observación ya más, digamos, artificial, porque ya se genera en un ambiente previamente establecido, ¿no? Eh, y obviamente ahí vamos a llevar de repente a las personas y estas personas van a ser observadas, ¿no? Van a ser observadas y por lo tanto vamos a recoger esa información como un insumo importante también para poder tener un diagnóstico más preciso, ya no solamente aquí de una persona, sino ya de repente de familia, ¿no? De repente niños, ¿no? Pues, aquí en el caso se dice realización de prácticas piloto de entrevista con familias de niños que muestran dificultad de aprendizaje en la cámara GESEL, ¿no? Es decir, cuando los niños muestran dificultad de aprendizaje, eso también genera en las familias un elemento que podríamos hablarlo de estrés, ¿no? Porque las demandas de un niño que no aprende adecuadamente en una familia son mayores, ¿no? La sincronización de los tiempos, si hay papá y mamá, debe ser mayor. El cómo de repente por ahí generar una sincronía entre el trabajo y la responsabilidad de poder guiar y apoyar a este niño o niña que tiene dificultad de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, en todo caso, cómo en la cámara GESEL se le va a entrevistar a estas familias y vamos a ver también sus reacciones a las mismas, ¿no? Entonces, eso es un elemento ya de una observación ya un poquito más artificial, con un ambiente preestablecido, y en la cual también tenemos quizás ya sea un fin investigativo o un fin diagnóstico. Sí, adelante, Giovanna. Este, Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Profesor, yo quería preguntar, primera vez que escucho que la cámara GESEL se puede utilizar para un grupo. O sea, yo tenía entendido, mayormente se hacía para en este caso, un niño, o no sé también si alguna persona, mayormente he escuchado que se hace con niños. Es la primera vez que escucho que se puede hacer en un grupo. Y esa imagen que tenemos ahí, profesor, es como de una cámara GESEL para un grupo. Sí, sí, es una cámara GESEL. Ah, sí, primera vez que observo Claro, eso. tú en la cámara GESEL, por ejemplo, puedes provocar, vamos a suponer, vamos a hacer ludoterapia.
Entonces, puedes suscitar una sesión de juego libre con varios niños, vamos a suponer, dependiendo también del área de la cámara Gesell, porque no todas las cámaras Gesell tienen la misma área, dependerá de ello. Vamos a suponer que entran 4 niños, ¿no? 2 niños y dos niños y 2 niñas, ¿no? Y tú vas a provocar el juego libre, ¿no? Entonces ellos van a encontrar un conjunto de elementos en el ambiente y supongo que en algún momento siempre los niños, ¿no? Les atrae algo y cada uno ahí va diferenciando, ¿no? Entonces todo eso está siendo observado, ¿no? Entonces es ya una observación en cámara Gesell grupal. Entonces sí, se puede hacer. Como también se puede hacer, y eso se hace mucho en estudios de mercado, por ejemplo, en la cual, eh, donde también participan psicólogos, y por ejemplo, a ver, ¿usted han visto alguna vez, hay por ejemplo, piña enlatada, ¿no? Piña enlatada en trozos hay, ¿no? Sí, profesor. Durazno también, ¿no? En almíbar, claro. Durazno Cóctel de también, frutas también. Sí, claro. Ahora, ¿han visto alguna vez palta enlatada? no, nunca. Nunca, ¿no? ¿Cierto? Ya, vamos a No, suponer que queremos introducir al mercado palta, pero enlatada, ¿no? Entonces, y bueno, hay una empresa que va a invertir en todo eso y quiere ver, digamos, las reacciones del público, del posible público que pueda comprar palta enlatada. Ahora, ¿quiénes compran más alimentos enlatados, digamos, espárragos, estas cosas? ¿Quiénes compran más esos alimentos? Personas de nivel socioeconómico medio o bajo o personas de nivel socioeconómico medio alto. ¿Quiénes compran más? Alto. medio Medio, alto, Medio alto. medio alto. Claro, medio alto, ¿no? Entonces, entonces mi nicho de mercado va a ser sectores del sector medio alto, alto, ¿no? Entonces voy a tener que llamar gente, lo llevo a una cámara Gesell y les propongo, ¿no? Si ustedes, por vamos a suponer, la palta, ¿no? La palta. ¿Conocen la palta? Sí, muy rica. ¿Cómo les gusta la palta? Sí, a mí me gusta con mi yuquita, a mí me gusta con así con guantán, ¿no? En fin, ¿no? ¿No? Ya. Pero ahora, si la palta fuera enlatada, eh, ¿qué nombre le pondrías a la palta enlatada? Entonces ahí empieza la gente a elucubrar, ¿no? A pensar, ah, ya, te voy a llamarse así, llamarse así, ¿no? Ah, ya. ¿Y cómo debería ser la lata? ¿No? ¿Debería ser en lata o debería ser en vidrio? Entonces, todas esas cosas es lo que se llama la técnica del grupo focal o focus group. Y la técnica del focus group se hace en una cámara Gesell. Entonces ahí la empresa recoge las apreciaciones del potencial público consumidor de su palta enlatada o en pote de vidrio, y bueno, recogerá ahí y diseñará, depende del producto más acorde, ¿no? ¿No? Ahí también se puede utilizar la cámara Gesell de esa forma. Muy bien, seguimos, ¿no? Profesor, ¿no tiene por ahí un video que nos pueda mostrar sobre la cámara Gesell? Cámara Gesell, a ver, creo que había uno. A ver. Ya, un ratito ahorita lo busco, un favor, ¿ya? Un ratito. Ya, eso de aquí, más o menos algo análogo a la cámara Gesell, ¿no? Lo que está acá, ¿no?
A ver, ¿ahí lo ven? Es algo parecido al del Marpelo, ¿no? Observación de la conducta altruista en niños, ¿no? Pobre señora, no le diga usted eso, yo se lo voy a devolver. ¿Cómo no le voy a decir, por favor? ¿Ahí se ve? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Es la hora de la merienda y en una habitación hay una mesa con 3 platos cubiertos. Cada plato corresponde a un niño, 2 de ellos serán nuestros colaboradores. En los platos estará la merienda que les ha preparado sus padres, pero uno de los niños que colabora con nosotros no tendrá merienda. Vamos a ver cómo reacciona esta niña que se llama Rocío. Ella entra con 2 niñas que son nuestras cómplices y una de ellas será la que no tenga merienda. Me han preparado, vuestros padres me han dejado aquí la merienda, yo lo he puesto a cada una. Eso sí, no podéis levantar la tapa hasta que no suene una cosita que va a sonar en la tele, va a sonar pli, 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 pli. Entonces podéis levantar la tapa y merendar, ¿vale? Ya, pues ya está, pues yo os dejo aquí merendando para que estéis tranquilos. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, venga. Vamos al baño, ¿vale? Y vosotras, cuando suene el timbre, podéis empezar. ¿Cómo crees tú que va a reaccionar tu niña ante la situación esta que vamos a plantear? A ver, si tuviera que compartir, yo creo que compartiría. Creo. Ella comparte siempre, supongo, con sus amigos, pero en este caso no va a estar al lado un amigo Ya. suyo. Ya. ¿Tú crees que será diferente o...? Yo creo que no. A lo mejor me equivoco. Lo de los niños nunca se sabe. Rocío no ha merendado y tiene mucha hambre. Venga, ahora ya vamos a merendar. ¿Tienes calor? Es que yo he venido muy temprano y tengo mucha hambre. ¿Qué le pasa? Tiene ganas de ayudar. Tiene ganas de llorar todo el tiempo, sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha hambre. ¿A ti qué te gusta? No sé lo que tengo ya. Eso no va a compartir. ¿No va a compartir? Bueno, vaya, si estamos allá. El timbre suena, las niñas destapan el plato y Ainhoa no tiene nada. ¿Compartirá Rocío su comida con la niña que no tiene merienda? A pesar de que Rocío tiene mucha hambre, no se fija en su bizcocho, sino en el plato vacío de su compañera. Y miren lo que hace a continuación. Parte en 2 su merienda para compartirla con la niña que no tiene nada. No me lo creo, no me lo creo. Llorando que venía del hambre que tenía la pobre. Ay, la pobre. ¿En serio? Pero si tú tenías mucha hambre. Bueno, a lo mejor lo tiene la edad para no hacer. No. Ya está en la tuya. Pero que, ¿por qué me das la mitad si tú tenías tanta hambre? Cómetelo tú, ¿no? Cómetelo tú que no tienes hambre. Si no me conoces de nada, ¿por qué compartes conmigo? Pero si no me conoces de nada, si hemos estado ahí ni media hora. A la habitación entra la otra niña que colabora con nosotros y a ella le hemos pedido que no comparta su merienda. Veamos cómo reacciona Rocío. Ella no tenía ni idea muy rico. Ostras, me encanta, qué rico. Pero si no me conoces, ¿por qué me compartes? Porque si un niño no tiene desayuno, pues yo qué hago, darle la mitad. ¡Ay, mi niña!
Yo estoy contenta y te doy las gracias porque eres muy generosa. Muy bien, ¿qué les pareció? Bien bonito. Muy bonito. Claro, entonces, se ha provocado, ¿no? Artificialmente una conducta. Como dice, hay dos cómplices, pero la idea era justamente comprobar qué tan altruistas pueden ser los niños, ¿no? Y qué está generando ese altruismo. Claro, ella manifiesta de que si alguien no tiene nada, ya comparte, ¿no? Ahora, habría que ir ya a modo de entrevista, de repente ya ahí sigo entrando a entrevista con la niña, digamos, ¿qué la motiva, ¿no? ¿Qué la motiva? Pero definitivamente el punto de partida ha sido generar las condiciones en un ambiente en la cual se dé la conducta, ¿no? Muy bien. Bueno, y el otro método también general para toda la psicología es la experimentación, ¿no? Y la experimentación ya supone, digamos, generar condiciones artificiales en la cual ya no solamente se observa, sino que también se trata de provocar y controlar una conducta, ¿no? Y ahí se trabaja de repente ya, por ejemplo, ya con investigaciones un poquito más sostenibles. Por ejemplo, en este caso, se pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tiene la estimulación multisensorial de los padres en el lenguaje de los infantes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si de repente, cuando los padres estimulan los múltiples canales sensoriales o utilizan múltiples canales sensoriales para comunicarse con sus bebés? Les hablan, los miran, digamos, les generan ruidos, sonidos, olores, en fin, tacto, piel a piel, ¿no? Es decir, eso, ¿qué importancia tiene en el establecimiento del lenguaje en los infantes, ¿no? Entonces partimos de esa pregunta, que sería algo así como nuestra pregunta de investigación, y para ello, ¿no? Vamos a trabajar con un grupo, ¿no? Una muestra, en este caso, 100 infantes, que tienen entre 12.2 meses, es decir, un año, 2 meses de vida, hasta 26 meses, ¿no? Que casi es 2 años, 2 meses de vida, ¿no? 42 niñas y 58 niños, ¿no? Pero también vamos a trabajar con los padres y madres, ¿no? Porque ellos también queremos recoger cómo se da este aspecto, ¿no? Entonces, para ello ya lo llevamos a un ambiente controlado, donde, por ejemplo, ahí al bebé se le va a colocar, y antes que se le coloque esta vincha, obviamente tiene que pasar por un proceso de adaptación, porque ustedes saben que a veces a algunos niños les pones algo en la cabeza y no se lo quieren, no quieren mantenerlo, ¿no? Entonces, salvo que ya generes un condicionamiento agradable y ya lo utilizan, ¿no? Y aquí, ¿no? Todos los niños van a tener que pasar por ello, ¿no? Para que puedan tener esa vincha, de tal forma que se grabe, porque es una especie de vincha que está grabando las acciones manipulatorias del infante. La investigadora también tiene su vincha, tiene también ahí su aspecto para voz, ¿no? Y todo esto está siendo grabado y en la cual, por ejemplo, se da un conjunto de objetos para que el infante manipule. La investigadora interviene con múltiples aspectos verbales y no verbales, ¿no? Y eso va a ser obviamente medido, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos ya, en este experimento que podríamos decir, se hace un control muy riguroso de las condiciones donde se va a dar el experimento, ¿no? Se tiene que ser muy, muy riguroso en el ambiente donde están los participantes, muy riguroso con los equipos, muy riguroso con los objetos que va a manipular,
muy riguroso también con pedir un consentimiento informado a los padres de familia y decirles qué van a hacer con sus hijos, ¿no? Entonces, todo eso ya involucra lo que se llama el método experimental, ¿no? O de la experimentación. Y también, bueno, hay otros casos que hablan también, por ejemplo, de estudios que se han hecho sobre maternidad y paternidad en términos también de dar y proporcionar información científica a padres y madres para el tema de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Es otro elemento. Por aquí también tenemos, quizás algo ya más sistematizado, en la cual, por ejemplo, se pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tendría en los más pequeños un método especial de lectura de libros ilustrado sobre sus habilidades lingüísticas y léxicas, ¿no? ¿Qué niños son? Son niños de clase media, de 21 a 35 meses. Siempre en el método experimental hay dos grandes grupos, el grupo experimental y el grupo control, ¿no? Entonces, en el grupo experimental van a ser aquellos niños que sí reciben, digamos, el método, ¿no? El método que afianza sus habilidades lingüísticas y léxicas, ¿no? Entonces aquí los padres sí son entrenados, por ejemplo, para que realicen lectura en voz alta y esa lectura en voz alta fomentando la interacción activa con sus hijos, ¿no? Ese es el grupo experimental. Mientras que el otro grupo, que también son niños de 21 a 35 meses, más bien los padres realizan lecturas en voz alta, pero no fomentan la interacción. Leen, pero no fomentan interacción activa con sus hijos, ¿no? Entonces tenemos grupo experimental, en la cual se aplica la técnica de interacción activa, grupo control, que no se aplica la técnica de interacción activa. Entonces, se hace las dos técnicas, se hacen los dos procedimientos y se comparan resultados, ¿no? Se comparan resultados. ¿Y qué se obtuvo en este caso, por ejemplo, ¿no? Al mes, ¿no? A los 30 días. Los niños del grupo experimental, es decir, aquellos que sí tuvieron interacción activa, estaban 8.5 meses adelantados con respecto al grupo de control en nivel de habla y 6 meses adelantados en vocabulario, ¿no? Entonces, eso involucraba que tenían mejor nivel de comunicación y si tienen un mejor nivel de comunicación mediante el lenguaje articulado y mediante la apropiación de más palabras, eso también es un elemento que potencia el nivel intelectual, potencia sus aspectos también de que el adulto conozca sus necesidades afectivas, motivacionales, por ejemplo, ¿no? Y a los 9 meses, comparando los dos grupos, el grupo experimental todavía estaba 6 meses por delante en habla y vocabulario respecto al grupo control, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos acá? Realizar lectura en voz alta con interacción es un elemento clave, ¿no? Clave para el desarrollo lingüístico. Ahora, realizar solo lectura en voz alta está demostrando que no conlleva a una adecuada potenciación de las capacidades o habilidades lingüísticas, ¿no? Entonces, todo esto se hace mediante el procedimiento experimental, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos aquí ya lo que sería el método genético, ¿no? El método genético de tipo longitudinal y también tenemos el método genético de tipo transversal, ¿no? Como también su combinación. Entonces, en base a lo que ustedes también ya han podido avanzar y averiguar, ahora, ¿ustedes han visto esta película, Boyhood? ¿Han visto esta película? Personalmente yo no, profesor. No, profesor, yo Creo tampoco. que no lo he visto.
Ya, si la pueden conseguir, bueno, está en videos, yo lo he visto ya en videos piratas, ¿no? Si lo pueden conseguir, consíguela y traten de ver, porque es una película que ha durado 12 años de filmación. 12 años. Es decir, la película empieza cuando, en este caso, el niño, que es el actor principal, está a esta edad, ¿no? Que es más o menos 6 años. Ahí está. Y la película termina cuando el mismo niño ya tiene 18, 19 años, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la película durará pues 140 minutos, ¿no? Pero para grabar toda esa película ha requerido 12 años. Entonces, fíjense los cambios que ha tenido el niño. Claro, y han ido grabando partes, así, ¿no? Y uno ve un poco ya el proceso de desarrollo de esta persona, ¿no? No les quiero contar la historia para no, pero trata de un niño que, digamos, ve, sus padres se separan, ¿no? Y a partir que sus padres se separan, su vida cambia, ¿no? Su vida cambia. Y se van a aparecer nuevas situaciones, ¿no? Tanto para su papá, que ahora ya es soltero, o su mamá, que ahora es soltera, en fin, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta película es una película longitudinal, ¿no? Porque ha durado 12 años filmarla, ¿no? Entonces, entonces, cuando hablamos de método longitudinal o método genético longitudinal, hablamos del estudio de un grupo de sujetos, ¿no? Más de una vez, es decir, varias veces en un determinado periodo de tiempo. Y la idea es observar los cambios que se presentan en su desarrollo de una etapa a otra, ¿no? Ahora, son estudios, hace un rato preguntaban cuáles eran las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del método longitudinal? Obviamente la ventaja es que al seguir a un grupo de sujetos desde que nacen hasta que tienen 15 años, obviamente te da una riqueza de información del desarrollo psicológico que no podrías tenerlo con otro método. Es decir, profundizas en el conocimiento psicológico acerca de ese grupo de estudio, ¿no? Ahora, obviamente, generalmente los estudios longitudinales sí requieren un amplio financiamiento, ¿no? Amplio financiamiento. Imaginemos solamente, ¿no? Imaginemos por aquí. A ver, empezamos con un grupo de niños y niñas que tienen 5 años. Este año estamos 2022, ¿no? 2022. Y este estudio va a ser hasta que tengan 15 años. Entonces, ¿cuántos años dura el estudio? ¿Cuántos años dura? 10 años. 10 años, ¿no? Entonces, hasta el 2032. 2032. Ya. Entonces, hasta el 2032, yo tengo que financiar, uno, vamos a suponer, el equipo. ¿Quién va a ser? Un investigador principal, ¿no? Un investigador principal y 2 investigadores asistentes. 2 investigadores asistentes. ¿Ya? Y aparte, personal de apoyo, porque siempre se requiere personal de apoyo para una investigación. Entonces, ahí solamente, fíjese, solamente para pagar investigadores y personal de apoyo. ¿Eso será poco dinero o mucho dinero? Mucho dinero. Bastante dinero. Claro, ¿no? Entonces, y aparte que no estamos hablando de materiales, de repente gastos propios de la interacción con esos niños, en fin, ¿no? Entonces, las investigaciones longitudinales tienen como ventaja de ser profundas en el conocimiento que obtienen sobre el grupo que estudia, pero tienen la desventaja de ser muy costosas. Generalmente estas investigaciones son patrocinadas a veces por gobiernos, a veces por ONGs,
a veces por fundaciones, a veces por universidades, bueno, que están en el top, ¿no? De las universidades a nivel mundial, pues, ¿no? Que tienen amplio financiamiento, ¿no? Pero sí, el método longitudinal es un método que sí ha permitido un elemento muy importante de desarrollo para la psicología, ¿no? La psicología evolutiva, la psicología del desarrollo. Entonces, y tenemos aquí, digamos, esta experiencia, ¿no? Que es justamente la experiencia peruana de estudio longitudinal, que se llama la investigación Niños del Milenio, ¿no? Niños del Milenio. Y se ha investigado niños de Perú, ¿no? Niños de Perú, niños de Egipto, niños de Vietnam y niños de Zaire, ¿no? Un país africano, ¿no? Entonces tenemos ahí esta investigación. Y por ejemplo, fíjense aquí, solamente aquí, por ejemplo, ¿a qué edad empezaron? ¿A qué edad empezaron este grupo? A los 8 años. 8 años. ¿Y a qué edad culmina? 22. 22. ¿Cuántos años dura esa investigación? A ver, 14. 14 años. 14 años, ¿no? 14. Pero fíjense, cuando tuvieron 12, hicieron una medición. Cuando tuvieron 15, otra medición. Cuando tuvieron 19, otra medición. De tal forma que en cada uno van recogiendo información sobre aspectos de que, por ejemplo, acá querían recoger cómo es la transición del nivel primario al secundario, ¿no? Cómo es la transición hacia el mundo del trabajo, cómo es la transición hacia estudios superiores, ya sea técnicos o universitarios, como también la transición a la maternidad o paternidad, ¿no? Entonces, eso fue con el primer grupo, que se le llama cohorte. Siempre al grupo de estudio se le llama cohorte, ¿ya? Cohorte. Acá se dice cohorte mayor porque fue el primer grupo. Y acá está la cohorte menor. Acá, ¿a qué edad en cambio se empezó? 1 año. ¿Por qué, Un año. mi amor? Un año de vida. Es un fervor. Un año de vida, ¿no? Profesor, Sí, adelante. una pregunta. O sea, ¿cómo diferencia o cómo a qué se refiere con corte menor o mayor? ¿O es por el tema de la edad? De la edad. De La la edad. edad. Sí, Por de la la edad. edad. Ah, ok, Sí. ok. Ya, listo, listo. Sí, entonces, aquí, por ejemplo, en la cohorte mayor, se siguieron a 1000 niños. Fíjense, 1000 niños, ¿no? 1000 Sí. niños. Siguiendo acá a 2000 niños, ¿no? Sí. Es grande, ¿no? Y acá dice ronda 1, ronda 2, ronda 3, son los cortes evaluativos que hacen para medir aquello que están investigando, ¿no? ¿No? Aquello que está Entonces, este es el claro ejemplo de una investigación longitudinal. Dura un tiempo prolongado, ¿no? Permite un conocimiento profundo de la muestra que estamos trabajando, ¿correcto? Pero obviamente sí requiere recursos financieros sólidos y constantes para mantener los objetivos de la investigación, ¿no? Esto es en cuanto a longitudinal, ¿no? Longitudinal. Y el transversal, ¿no? El transversal, más bien es un estudio en la cual, por ejemplo aquí, ¿no? Yo digo, ¿no? Estudiar el desarrollo del lenguaje de 2 a 8 años, ¿no? De 2 a 8 años. Para eso voy a hacer un instrumento psicológico, un test psicológico que se llama el test de Peabody, que mide vocabulario receptivo auditivo, ¿ya? Ahora, si yo digo de 2 a 8 años, y si utilizara el longitudinal, ¿cuánto duraría? 6 años. 6 años, ¿no? 6 años. Muy bien, pero bueno, yo no tengo la plata, no tengo el financiamiento para poder sostener una investigación así. Pero me interesa saber ahora,
digamos, cómo está el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 8 años. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Entonces, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Entonces, formo grupos, ahora, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, consigo a un grupo de niños que tienen 2 años, otro grupo que tiene 4, otro grupo que tiene 6, y otro grupo que tiene 8. Entonces, ¿cuántos grupos tengo ahí? 4. 4 grupos, ¿no? Y a cada grupo le aplico el test. Y ese test, bueno, no me va a demorar mucho aplicarlo, ¿no? O sea, a lo mucho vamos a suponer que me demore en aplicarlo unos 2, 3 meses. 3 meses Ahí más. sería Sí, simultáneo, ¿verdad, profesor? eso sería transversal, claro, es Claro, simultáneo. simultáneo, claro. Es simultáneo la medida, pero cuando yo ya lo hago simultáneo, ya puedo obtener una visión actual y presente del desarrollo del lenguaje, de 2 a 8 años. ¿No? De 2 a 8 años. Entonces ahí, esa es la diferencia del transversal. El transversal lo hago ahora, en el momento presente, formo grupos de edades distintas, aplico, digamos ya, la medición, y luego ya hago de repente ya la síntesis y los resultados, ¿no? Ese es el transversal. Entonces, si ustedes quisieran de repente, para efectos investigativos, ¿cuál sería lo más manejable para ustedes? ¿Un longitudinal o un transversal? Transversal. Por tema de tiempo, transversal. Transversal, ¿no? Y hay muchos estudiantes que hacen tesis con estudios transversales, ¿no? Estudios transversales. Vamos a suponer, solamente para hablar de una etapa, adolescencia. Ya, hay adolescencia, digamos, inicial, hay adolescencia intermedia y hay adolescencia tardía. ¿Correcto? Ahí tienes tú 3 grupos. Y tú puedes aplicar instrumentos para cada grupo, de tal forma que puedas tener una visión completa de toda la adolescencia de algún grupo determinado, ¿no? Entonces, ahí estarías aplicando transversal, por ejemplo, ¿no? En cambio, si dijera, ya la adolescencia va entre 11 y 12, hasta los 18, 20 años, te necesitaría cerca de 8, 9 años recién para saber toda la adolescencia. No, pues, ¿no? No tengo el tiempo ni tampoco el dinero para hacerlo así, ¿no? Entonces, para eso, muchos utilizan la investigación genética transversal, ¿no? Transversal. Muy bien. Y el secuencial es la combinación de los dos. Es la combinación de los dos. Es decir, hay un estudio en el tiempo, pero también hay mediciones en un año determinado, ¿no? Es la combinación de los dos, ¿no? El diseño secuencial. Es decir, hay una investigación de largo plazo, que va a llevar años, pero de repente en el 2006 se me ocurre, y bueno, ya he previsto que el 2006 ya tenga un reporte actual y presente de lo que estoy investigando. O el 2008, por ejemplo, ¿no? Tengo ahí ya el reporte, ¿no? Entonces son ya también estilos. Obviamente, si ya una investigación longitudinal ya cuesta, si le agregas lo transversal, mucho más todavía, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo estamos de hora? Ya, son 8:30. 8:30. 8:30. Hacemos un alto de 15 minutos, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, profesor, está bien. Ya. Ya, entonces, como le decía, el método clínico planteado por Jean Piaget persigue que mediante ese método podamos conocer la lógica, el raciocinio de niños y adolescentes, ¿no?
Y ese método supone, por un lado, la cuestión de observarlo en situaciones provocadas o situaciones cotidianas, como también establecer un diálogo, y es un diálogo que no, digamos, genera aprobación o desaprobación, ¿no? Sino que es un diálogo que apunta a que el niño, en lo más posible, nos dé su punto de vista sobre las cosas, ¿no? Hay un libro muy interesante que se escribió hace unos 5 o 6 años atrás sobre qué piensan los niños sobre Dios, por ejemplo, ¿no? Y basándose justamente en la metodología de Piaget, pone, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, Piaget plantea 4 etapas, ¿no? La etapa sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, ¿no? Es decir, también en cada momento del desarrollo, ¿qué opinan los niños acerca de Dios, ¿no? Y así varias preguntas que tratan un poco de establecer la lógica de cómo ellos fundamentan desde la lógica del niño, lo sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante porque está hecho bajo la metodología clínica o la metodología planteada por Jean Piaget, ¿no? Las biografías, como le decía, tienen que ver también con aquellas organizaciones escritas que las personas hacen acerca de su vida, acerca de momentos que transcurren en su vida, y que también nos pueden dar cuenta ya de la personalidad en términos cognitivos, afectivos, motivacionales, ¿no? Entonces, y actualmente, con todo el boom que actualmente existe en cuanto a investigación cualitativa, es una técnica utilizada en muchos estudios justamente para conocer a profundidad de repente la vida de una persona, ¿no? La vida de una persona a partir de su biografía, ¿no? Claro, ustedes también habrán visto que hay personas que han escrito sobre la biografía, ¿no? Podemos poner la biografía de Sigmund Freud, la biografía de Jean Piaget, la biografía de, no sé, Hitler, la biografía, digamos, de Simón Bolívar, en fin, ¿no? Y de todas maneras, estas personas se han documentado a partir de hechos de la vida, y a veces también es un medio que nos permite también acceder a la personalidad, ¿no? De estos personajes tan reconocidos en el mundo de la política, la cultura, la ciencia, en fin, ¿no? Pero en este caso hablamos de las biografías producidas por las mismas personas, ¿no? Producidas por las mismas personas, como un elemento también importante de investigación sobre la personalidad, ¿no? Muy bien. Y también los test o pruebas psicológicas, que ya involucra el uso de instrumentos, ¿no? Distintos. Hemos visto, como el grupo lo expuso, instrumentos vinculados al nivel intelectual, pero también hay instrumentos vinculados a los aspectos vocacionales, afectivos, motivacionales. En fin, ahora la batería de pruebas es muy diversa, ¿no? Muy diversa, ¿no? Entonces ahora sí tenemos pruebas psicológicas muy variadas, ¿no? Inclusive las teorías psicológicas, muchas de ellas, han sacado sus pruebas psicológicas. Por ejemplo, si hablamos de este famoso libro, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, también tiene su batería, su prueba de inteligencia emocional, ¿no? Hablamos de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, también tienen sus pruebas que miden inteligencia múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, actualmente la variedad y la posibilidad de tener acceso a test es algo, digamos, importante. Pero en el caso de los psicólogos, hay un aspecto importante, que eso también en su momento seguro en algún curso que ustedes van a llevar más adelante, es que los psicólogos podemos crear nuevas pruebas psicológicas, ¿no? Podemos crear, es decir, nosotros tenemos la teoría, tenemos los fundamentos que nos permiten crear nuevas pruebas psicológicas. Y eso es otro elemento que también es parte de la investigación, ¿no? En psicología, crear de repente una prueba, por ejemplo, que mida vínculo materno-filial entre madre e hijo, por ejemplo, ¿no?
es una prueba necesaria, ¿no? Por ejemplo, para el término de desarrollo. Y podríamos hacerlo basándonos en una teoría, basándonos también en un manejo estadístico, en fin, pero sí, los psicólogos reciben, por eso en su formación profesional, las bases que ya le permite no solamente aplicar pruebas, no solamente aplicar, sino también crear pruebas psicológicas. Ese también es otro aspecto muy importante, ¿no? Y la entrevista también como una técnica muy importante en la cual podemos también informarnos sobre la personalidad de un sujeto y eso, en definitiva, nos da elementos también de cómo esta personalidad en el tiempo se ha venido desarrollando. Ahora, les voy adelantando quizás ya, para efectos que ustedes vayan preparándose. Para la segunda mitad del curso, lo que sí vamos a hacer una anamnesis. ¿Ustedes han hecho ya una anamnesis? No, profesor. ¿Puede explicar lo que es? Ya, una anamnesis es como, de alguna otra forma, aspectos de la historia del desarrollo de una persona, ¿no? Entonces quiero saber de qué familia viene, cómo fue su desarrollo prenatal, cómo fueron sus primeros años de vida, cómo ha sido su desarrollo cognitivo, afectivo, motivacional, cómo ha sido su historia escolar, sus aspectos de sexualidad, por ejemplo, en qué condiciones sociales, materiales, culturales vive, por ejemplo. Entonces, yo construyo una historia, ¿no? Construyo una historia. Entonces, ya para la segunda mitad del curso, el producto final es que ustedes van a hacer una entrevista, ¿no? Se le va a dar todas las indicaciones, todo eso también, ¿no? Les adelanto porque van a usar justamente la técnica de la entrevista. En este caso ya es una entrevista un tanto estructurada, ya se le da un formato donde contiene cada uno de los aspectos, como también las preguntas que se tienen que hacer, ¿no? Es ya una entrevista más estructurada. Pero tendrán que conseguir la autorización de un papá, de una mamá, para hacer la historia de un niño o una niña, ¿no? ¿Perdón? ¿De qué edad sería el niño? Para verlo mejor en términos de desarrollo, se trabaja, puede ser un niño de primer año de primaria, primer grado de primaria, hasta primero de secundaria, ¿no? De tal ¿Eso forma, tiene que ser extraño o familiar? ¿O puede ser familiar también? a ver, hay todo un debate, ¿no? Con respecto a este tema de la familiaridad, ¿no? Claro, si hablamos, por ejemplo, de hermanos, ¿quién sería tu informarte, ¿no? Tu papá o tu mamá, ¿no? ¿Cierto? Y a veces también en las dinámicas familiares hay aspectos que también, digamos, a veces son muy particulares, digamos, ¿no? Son muy particulares y que a veces conllevan ya a una afectación mayor de la información que podamos acceder, ¿no? Entonces, por eso hermanos, hijos, no se trabaja con hermanos ni hijos, ¿no? Hermanos ni hijos. Puede ser sobrinos, ¿no? Pueden ser sobrinos, ¿no? Que están ya un poquito mayor y también de repente personas que son amistades, ¿no? Entonces vamos a hacer la entrevista. Obviamente aquí el papel protagónico lo va a tener la madre, porque son mayormente quienes dan la información, porque la madre, en algunos casos son los dos, ¿no? Papá y mamá, ¿no? Son los dos, pero mayormente es la madre, ¿no? Entonces con ella vamos a tener que pactar, ¿no? Sesiones para, digamos, acopiar la información que me pide el instrumento, ¿no? En este caso la anamnesis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer para la segunda parte del curso, ¿no? La segunda parte. ¿Ya? Profesor, Sí. esa análisis, usted nos va a dar
a los padres, cómo vamos a hacer el seguimiento. ¿Cómo? Usted nos va a dar las preguntas que tenemos que hacer a los padres y cómo vamos a hacer el seguimiento. Sí, todo eso, como digo, ya tenemos yo ya manejo un instrumento. Eso lo vamos a, en una reunión aquí también, lo vamos a plantear, lo vamos a revisar, cómo va a ser el formato del informe, todo eso. Va a haber un momento, un informe preliminar, ¿no? Un informe de avance, cómo van avanzando. Yo les voy a revisar y darles también de repente algunos alcances. Entonces son aspectos que, digamos, vamos a explicarlo, obviamente, ¿no? Profesor, disculpe, cuando dice segunda parte del curso, se refiere a Psicología Evolutiva 2, ¿verdad? No, me refiero, la primera parte es hasta la semana 8. Ya, profesor, La esa era segunda mi duda. parte empieza en la semana 9, termina en la semana 16, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a plantear algunos elementos que definitivamente también lo vamos a ver ahora, las teorías que vamos a revisar. Ahora, ¿lograron revisar el texto que se le dejó? El texto del artículo sobre el vínculo. Vínculo con los padres, todo eso. El artículo La sobre importancia sobre el vínculo de los padres. la importancia sobre el vínculo, digamos, era una especie de relación entre neurobiología y psicoanálisis. Le dije hasta la página 8. ¿Lo revisaron? Sí, profesor, pero trataba sobre el vínculo de los padres. Sí, en una parte sí. Los hijos, sí. Y después neurobiología y el psicoanálisis, ¿no? Sí, ajá. La relación que tienen, ¿no? Sí. Sí. Ya, a ver, vamos a... Ya, muy bien. Entonces, un poco queremos también ya ir dando una especie de preámbulo a las teorías psicológicas del desarrollo. Y obviamente, pues, cuando nos preguntamos qué es el desarrollo humano, claro, desde el punto de vista psicológico hemos visto que abarcamos tanto desde la concepción, pasando por las diversas etapas, hasta llegar a la ancianidad, ¿no? Y la idea, desde este enfoque, es justamente dar cuenta, explicar cómo así van surgiendo las diversas cualidades psíquicas del ser humano, ¿no? Cómo así se constituye el psiquismo cognitivo, el psiquismo afectivo, el psiquismo curativo evolutivo, la conciencia, la personalidad. Y cómo también qué cambios ocurren, ¿no? En la personalidad, qué crisis también pueden darse. Entonces, eso como parte integrante de lo que es, digamos, el desarrollo, ¿no? Pero a veces también desde el punto de vista, digamos, social, el desarrollo humano es una temática que no solamente interesa a psicólogos, también interesa a los políticos, le interesa a sociólogos, le interesa a antropólogos, le interesa a economistas, hay muchos economistas, muchos economistas metidos muy de lleno en temas de desarrollo humano, ¿no? Porque obviamente para todo país es siempre una preocupación también política de que sus habitantes
estén en las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, hay países que están muy preocupados por lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? En el mundo, bueno, el mundo se vuelve cada vez más conflictivo, ¿no? El mundo también, ciertos recursos naturales se van agotando. Por ejemplo, cada vez hay menos agua dulce, cada vez también se incrementan los niveles de contaminación, y eso también está haciendo peligrar, ¿no? Digamos, la vida en determinados sitios. En determinados lugares también hay muchas desastres naturales, ¿no? Tipo, digamos, tornados, tipo lluvias torrenciales o sequías extremas, ¿no? Un lugar donde las temperaturas pueden llegar a 50 grados centígrados, ¿no? O otro lugar donde las temperaturas pueden llegar a menos 30 grados centígrados, ¿no? Es decir, la humanidad ahorita está experimentando cambios ambientales muy profundos y que van a tener repercusión definitivamente en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, desde un punto de vista más social, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, entiende el desarrollo humano como un proceso en la cual debemos, y toda la población, todos los ciudadanos, debemos ampliar sus oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades deben ser que tengan una vida saludable, una vida decorosa y decente, y tengan también posibilidad y accesibilidad a información y conocimiento, ¿no? Entonces, teniendo esos tres pilares, podríamos hablar ya de un desarrollo humano. Pero a la vez también involucra que las personas en el tiempo amplíen sus capacidades, ¿no? Todos nosotros hemos ampliado nuestras capacidades que teníamos de infantes, de niños, adolescentes, y las capacidades que tenemos ahora las hemos ampliado. Y una herramienta importante ahí ha sido la educación, una herramienta importante también ha sido el mundo del trabajo. Hemos ampliado nuestras capacidades. Y eso permite tener mejores destrezas, mejores conocimientos, mejor salud y mejores ingresos, ¿no? Entonces, el desarrollo humano se puede entender desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas como un proceso de ampliar oportunidades. Pero también sabemos, creo que somos testigos más aún en nuestro país, que las oportunidades a veces no son para todos, ¿no? Las oportunidades también están siendo, digamos, enfocadas solamente para ciertos grupos, ¿no? Hay cierto grupo que sí tiene la mejor educación, los mejores accesos educativos, ¿no? La mejor calidad, ¿no? Inclusive hasta cuestiones de alimento, por ejemplo, ¿no? Y eso es un elemento que también puede estar generando tensión en las oportunidades de desarrollo, ¿no? De las personas, y genera a veces pues conflictos, ¿no? Obviamente muchas poblaciones, sobre todo en la sierra, en la selva, ¿no? Comunidades nativas, digamos, han visto su ecosistema morir porque, bueno, la empresa petrolífera, pues, los ha inundado de petróleo, ¿no? Como pasó a principios de año acá en el mar de Ventanilla, ¿no? Entonces, aquí, que supuestamente fue algo de 1.000, 3.000 barriles, imagínense un derrame, pues, de 20.000, 50.000 barriles, ¿no? Que ha ocurrido a veces en ciertos lugares de la selva del Perú, ¿no? Eso ha matado ecosistemas en ciertos lugares, ¿no? Y obviamente la gente, pues, sus condiciones de vida se ven afectadas, y obviamente a veces toma, digamos, también acciones, ¿no? Contra ellos. Entonces, estamos en un mundo que también está preocupado por el desarrollo humano, pero también vivimos un mundo en el cual están ocurriendo ciertos hechos que podrían darnos, como se dice, cierto pesimismo, ¿no? En torno a las posibilidades de generar, ¿no? De generar un desarrollo más inclusivo, ¿no? Más inclusivo. Y muy bien, entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, o hablamos de desarrollo,
hablamos de cambios cuantitativos, hablamos también de cambios cualitativos, es decir, hablamos de cambios en cantidad y calidad, ¿no? Cantidad en términos, por ejemplo, de aspectos medibles, ¿no? Obviamente un bebé recién nacido puede medir al nacer 52 centímetros, ¿no? Al nacer. Pero ya a 6 años de vida, ya su talla varió. Es decir, cuantitativamente creció. Pero en términos cualitativos, también ha variado. Ahora ya maneja un repertorio léxico de 3.000 a 4.000 palabras, por ejemplo. Cuando nació no tenía ni una palabra. Entonces, justamente explicar cómo así se dan esos cambios, ¿no? Y qué factores lo están determinando, es justamente una tarea de la psicología del desarrollo. Y frente a ello, ver los factores biológicos, los factores sociales, su interacción, el peso que tiene cada uno, la incidencia sobre la formación de una personalidad, ¿no? Y bueno, tenemos algunos principios. Primero, todo desarrollo siempre es un proceso continuo, secuencial. Segundo, este aspecto es interesante, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, ¿no? Bueno, un adulto tiene 30 años, ¿no? Bueno, ya es un adulto, es una persona que ya, podemos decir, ya es estable en términos de su personalidad. Pero aún así, y si ya lo vemos desde el punto de vista psicológico, a veces teniendo 30 años, puede haber todavía conservar, ¿no? Ciertas cualidades inmaduras de etapas anteriores, ¿no? Entonces, eso puede pasar, digamos, también con el comportamiento de un adulto, que de repente, para calmar, digamos, su ansiedad, o su frustración, por así decirlo, castiga físicamente a su hijo, ¿no? ¿No? Porque al final, bueno, el padre que castiga físicamente a su hijo en ese momento es ya la imposibilidad de no hacer otra estrategia que la de castigarlo, ¿no? De pegarle físicamente, ¿no? Entonces ya se quebró toda posibilidad, ¿no? Entonces eso también es parte del desarrollo, ¿no? Por eso nosotros cuando, a veces en los colegios, ¿no? Podemos ver un niño que sí es muy bueno en matemáticas, en comunicación, en clases, pero es muy agresivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no regula su nivel conductual, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me está dando cuenta que ahí hay un elemento del desarrollo que requiere fortalecer, ¿no? Está bien avanzado en el aspecto cognitivo, pero en el aspecto afectivo va a requerir de repente ya otras estrategias para poderlo también ayudar en términos que haya una mayor, digamos, un mayor desarrollo integral, ¿no? De ese niño, ¿no? También otro elemento importante del desarrollo, que las capacidades humanas, las capacidades psíquicas, van de lo simple a lo complejo, ¿no? Ahora, y cada quien tiene su ritmo también, ¿no? Cada quien tiene su ritmo. Primero se gatea, luego se da los primeros pasitos y luego ya se puede correr, ¿no? No hay, digamos, una inversión de estos hechos, ¿no? Del desarrollo. Entonces, eso también hay que ver, y el ritmo también es muy importante, ¿no? A veces esto les cuesta un poquito a los padres entender, el ritmo de desarrollo particular, mucho más aún si en casa hay varios hijos. Generan comparación, ¿no? Generan comparación. Entonces, y eso hay que también saberlo leer en cada niño, en cada niña, ¿no? Y otro elemento que también viene es como el desarrollo de las cualidades de personalidad, es decir, las cualidades netamente humanas, van de lo interpersonal, es decir, surgen en el vínculo con otros, ¿no?
y van hacia lo intrapersonal, es decir, hacia ya ser parte de uno mismo, ¿no? Es decir, no podemos aprender a hablar sin los otros. No podemos aprender a amar sin un vínculo afectivo que haya conectado con nosotros, ¿no? Entonces son importante y clave la interacción y justamente esos vínculos sociales inmediatos que tenemos en familia, escuela, comunidad, en la clase social a la cual pertenecemos, a la sociedad, ¿no? Para generar ya cualidades intrapersonales, ¿no? Y otro elemento importante, y de seguro esto ustedes lo han visto ahora, ¿no? Ustedes son la generación que puede decir, ¿no? Yo he vivido una crisis, ¿no? He vivido una crisis. Sé lo que es una crisis, ¿no? Creo que para todos nosotros el 2020, el 2021 presentó pues un trastoque, ¿no? De nuestras vidas, ¿no? Y también ver a la sociedad, ver a la gente trastocar su vida, ¿no? Entonces, un elemento y un principio del desarrollo que no está ajeno es que no hay desarrollo sin crisis. Entonces, inevitablemente crecer, inevitablemente cambiar, inevitablemente ser uno mismo, ¿no? O adoptar ya una postura personal, adoptar ya cualidades que, digamos, me definen, involucra crisis. Involucra. Reestructurar cualidades que ya no quiero tener, involucra crisis. Entonces, las crisis no son vistas solamente desde el punto de vista como momentos en la cual la persona está incapacitada para poder afrontar los desafíos de la vida. No, no hay que verlo solamente en ese sentido, sino hay que verlos también como momentos en la cual surgen estas tensiones y por lo tanto las personas tienen la posibilidad de reestructurarse. Entonces las crisis son ello, la posibilidad, como se dice, de reinventarnos, ¿no? Quienes hemos pasado por crisis como esta, el 2020, las crisis de los 80, los 90, hemos tenido que reinventarnos de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, y eso hace también cambiar cualidades psíquicas, hace cambiar vínculos, ¿no? Claro, uno puede decir, en pandemia, ¿ha habido más o menos divorcios? Adelante, Giovanna. Profesor, disculpe, sí, yo sé que en cierta etapa de la vida uno pasa por ciertas crisis, como dice usted, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Dejar que la persona simplemente pase ese proceso solo, darle su espacio? Claro, ahí es importante, como se decía, ¿no? Va a tener que ver también el tipo de, digamos, es decir, todos hemos pasado la pandemia, ¿no? Pero no todos lo hemos vivido o vivenciado de tal forma, ¿no? La pandemia también como que en algunas personas puso a flor de piel ciertas debilidades que no solamente surgieron de la pandemia, ya venían de atrás. Lo que pasa es que ya la pandemia ya eleva, ¿no? Los desafíos, ¿no? Entonces, es muy importante, si vemos a una persona que está en un estado así, obviamente, si somos un amigo, amiga, familiar, conversar con esta persona, ¿no? Y si al conversar vemos que requiere ya de un apoyo más profesional, es importante que tenga ese apoyo profesional. Ahora,
claro, ahí tendríamos que trabajar un elemento de motivarlo para ese apoyo profesional, ¿no? Pero definitivamente las crisis son parte, ¿no? Son parte del desarrollo. Sí requieren apoyo profesional, acompañamiento, consejería, ¿no? Y involucra también ver, claro, conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, esta experticia o esta sensibilidad para decir, no, bueno, la persona está en crisis, pero bueno, está trabajando, sigue enfocada en sus proyectos, claro, se siente mal, ¿no? Porque ha perdido a su papá, a su mamá, perdió a su hermano, ¿no? En la pandemia 3 personas se fueron, eran 3 personas con las cuales vivía, entonces definitivamente pues ha pasado por un duelo muy fuerte, ¿no? Pero sigue siendo productiva, ¿no? Sigue siendo conectada, ¿no? Pero no estaría mal que, digamos, pueda tener ayuda, apoyo, consejería profesional, ¿no? Entonces, son aspectos que también ya nuestra sensibilidad psicológica, eso también conforme vayamos conociendo más de la carrera, los cursos, todo eso nos va a dar también un poquito más de sensibilidad en esos aspectos, ¿no? Pero sí, definitivamente las crisis son puntos importantes, puntos de inflexión importantes para el desarrollo, ¿no? Sí, adelante. El soporte emocional de la familia es muy importante, ¿verdad, profesor? Claro. Salvo que en realidad esta persona de repente, como dice usted, no tenga familia acá, entonces los amigos más allegados a él, ¿no? Para no dejarlo solo de repente, ¿no? Porque a veces cuando una persona, he notado, a veces pasa ciertos cambios, a veces también quiere estar solo. Y a veces es mejor no abordarlo en ese momento, sino esperar que solo de repente se vaya, como se dice, soltando, ¿no? Claro, sí, definitivamente hay que ver también las crisis en las etapas, ¿no? Es muy distinta la crisis, bueno, yo he tenido ahorita un caso, lamentablemente, mi prima, que falleció de cáncer hace cerca de un mes, ya un cáncer terminal, ha dejado una hija de 15 años, y bueno, la niña, bueno, la señorita ya, bueno, está bien, ahora está, y lamentablemente, bueno, nunca tuvo un padre, ¿no? Tiene padre, pero no tiene, realmente es una persona ajena a ella. Y bueno, pero sí ha tenido de repente tíos, ¿no? Mis primos, que sí la han cuidado y la siguen cuidando hasta ahora. Y definitivamente, pues, cómo vive esa crisis un adolescente, ¿no? Cómo vive una crisis un joven, cómo vive una crisis un adulto o un anciano, ¿no? Eso también hay que verlo también de forma muy diferencial. Los contenidos son muy, muy diferentes para dar también las ayudas, digamos, más pertinentes, ¿no? Más pertinentes. Muy bien. Dentro de lo que es el tema de factores, tenemos los factores biológicos del desarrollo, que seguro ustedes están llevando. ¿Qué día tienen el curso de bases biológicas? Viernes. Los viernes. Los viernes. Bien. Y supongo que en algún momento, van a tener, laboratorio, ¿no? Sí, Los sábados. Los días sábados. Los sábados, ¿no? Entonces ahí, claro, un debate muy fuerte en la psicología, sobre todo, es la incidencia de toda la fisiología, de todo lo que es el funcionamiento cerebral sobre el psiquismo, ¿no? Sobre el psiquismo. Entonces, lo biológico como un elemento principal del desarrollo, ¿no? Pero en los elementos biológicos, aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, esta pareja de esposos, a este niño, y lo que se convirtió posteriormente, ¿no? En Adolfo Hitler, ¿no? Que causó, bueno, Segunda Guerra Mundial, murieron 60 millones de personas, ¿no? En los campos de concentración nazis se llevaron a 6 millones de judíos, ¿no? Entonces, entonces uno se pregunta, ¿no? La psique
la psique de Hitler, ¿no? La psique de Hitler. ¿Por qué así, no? Es porque ya de repente su cerebro, o por una cuestión genética, ya estaba así, ¿no? Ya estaba así. Había una cuestión genética que ya determinaba, ¿no? Había una herencia de repente de agresión, de obsesión marcado, que puede estar en la rama materna, paterna, puede haber habido eso. Entonces, en lo biológico vamos a encontrar la herencia, que es un elemento clave, ¿no? Y la herencia ya se configura en los genes, ¿no? Cuando hay la concepción, es decir, ya la unión del espermatozoide y del óvulo, esa fusión genera intercambio genético. Y se forma lo que se llama el código genético. Y cada código genético es como código de barras, ¿no? No existe un único código de barras, ¿no? Es decir, existen muchos códigos de barra, así como también existen muchos códigos genéticos. Salvo los gemelos, ¿no? Salvo los gemelos que comparten el mismo código genético, ¿no? Entonces, el código genético va a ser, como se dice, los ladrillos o los cimientos sobre la cual se va a formar todos los elementos biológicos, ¿no? Los genes, ¿no? Los genes. Cuando hablamos de elementos biológicos, pues hablamos de aspectos, digamos, corporales, los diversos sistemas y aparatos de organismo, y también el sistema nervioso, ¿no? También el sistema. Entonces, también tenemos otro factor biológico, aparte de la herencia, es la maduración. Es decir, también nosotros estamos genéticamente programados. Hay cambios biológicos genéticamente programados. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Cuándo se va a producir su primera menstruación? Menarquia. O en el caso de los varones, ¿cuándo se va a producir su primera eyaculación? Todos esos cambios también ya obedecen a una programación. Ahora, ¿en qué momento se dé? Eso ya es variable, ¿no? Es variable, ¿no? Eso es un ritmo singular. Hay a veces mujeres que ya están menstruando a los 10, 11 años, ¿no? ¿No? Ya están en quinto, sexto grado de primaria, pero ya están menstruando. Mientras que otras recién empiezan a menstruar en segundo o tercero de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los ritmos, por eso nuevamente, los ritmos del desarrollo ya dependen de la variabilidad individual, ¿no? La variabilidad individual. ¿Ya? Y por ejemplo también la maduración del sistema nervioso, la formación de conexiones neuronales, también eso va a ir, es un elemento propio de la maduración, ¿no? Y también tenemos ya lo que es la madurez, ¿no? Otro elemento importante a nivel biológico. Pero la madurez es producto de la maduración, ¿no? Es decir, si este bebé ya está dando sus primeros pasitos, ¿no? Más o menos, a ver, ¿quiénes son mamás? ¿Alguien son mamá acá? Y profesor, al año. Ya, un bebé, sus primeros pasos más o menos. Ah, ¿qué? O sea, con ayuda. Ah, no, los primeros pasos. Sí, ya, sin ayuda, sin ayuda. Sin ayuda al año. Bueno, mi hija caminó al año. Ya, al año, ¿no? Entonces vamos a poner ya. Sí. Este bebé tiene 12 meses, ¿no? Entonces, para que ya tenga madurez para caminar sin ayuda, tiene que haber madurado las estructuras cerebrales vinculadas a el comportamiento motor voluntario. Y eso ustedes supongo lo van a estudiar en bases biológicas cuando aborden el tema de la corteza cerebral motora, por ejemplo. Corteza cerebral motora, ¿correcto? Pero también, no solamente es importante la maduración de la corteza cerebral motora, sobre todo motora voluntaria, sino también el sistema esquelético, ¿cierto? Todo el sistema esquelético de este bebé.
tiene que ya sus huesos estar más firmes, ¿cierto? Las articulaciones, ligamentos, tendones, todo eso tiene que estar también lo suficientemente maduro para que puedan también soportar la marcha. Y aparte su sistema muscular, ¿no? Su sistema muscular. Y aparte, si vemos también, porque ya caminar sin ayuda supone un nivel de equilibrio. Hay una estructura del cerebro, perdón, de la corteza, del encéfalo, que se llama ya el cerebelo, que tiene que ver ya con el movimiento coordinado, ¿no? El movimiento coordinado. Entonces, fíjense, para estar maduro, para caminar, tiene que haber habido procesos de maduración de ¿qué? Corteza motora, sistema óseo-esquelético, sistema muscular, sistema del equilibrio, ¿no? Para lograr esa madurez, ¿no? Esa madurez. ¿Correcto? Muy bien. Y otro factor de lo biológico es también el crecimiento, ¿no? Que ya se expresa en cambios cuantitativos, ya medibles, como peso, talla, frecuencia cardíaca, por ejemplo, frecuencia respiratoria, niveles de glucosa en sangre, en fin, ¿no? Ya varios, digamos, indicadores biológicos propios también del desarrollo, ¿no? Y también tenemos los factores ambientales. Bueno, si bien el mundo cada vez se urbaniza más, pero todavía siguen existiendo seres humanos que viven en ambientes naturales, ¿no? Pero, digamos, y vivir en un ambiente natural genera también un desarrollo psíquico cualitativamente hablando muy distinto, ¿no? Y hay diversos ambientes, ¿no? Ya sea climas tropicales, climas gélidos, en fin, ¿no? Entonces, un elemento es el ambiente social, y en el ambiente social habría que tomar en cuenta, la pregunta es, ¿no? En la sociedad en la cual vivimos, podríamos decir que predominan relaciones sociales de cooperación o relaciones sociales de dominio. Creo que de dominio, ¿sí? Claro, si lo vemos ya en términos lo vemos un poquito más macro, si lo vemos un poquito más macro, ya hablamos relaciones sociales de dominio, ¿no? De dominio. Bueno, el dominio puede expresarse un dominio económico, un dominio político, un dominio cultural, un dominio de género inclusive, ¿no? Que también se da, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones sociales es un elemento clave para entender también cómo se ha ido configurando la personalidad, la psique de muchas personas, ¿no? Entonces, eso es un elemento también importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Y por eso es importante también siempre interconectar, ¿no? Los estudios de psicología con los estudios de la sociedad, los estudios de la política, los estudios de la economía, por ejemplo, que definitivamente muchas veces, por ejemplo, ahora, en el mundo puede haber casos de personas que, digamos, se pueden trastornar por haber trabajado en un ambiente, digamos, hostil. Puede haber trastornos psicológicos por trabajar en un ambiente conflictivo. Sí, también. Sí, profesor. Sí. También. ¿No? Entonces, por ejemplo, dentro de todo lo que es la psicología laboral, la psicología del trabajo, es un elemento ahorita importante, ¿no? En el mundo, bueno, lo que se está viendo es que la jornada de trabajo, lejos de disminuir, más bien está aumentando, ¿no? Y eso tiene efectos muy fuertes, sobre todo en la familia, tiene, digamos, también en el uso del tiempo libre de las personas, en las posibilidades de desarrollo, y eso definitivamente, pues,
está generando efectos psicológicos, ¿no? en las personas, ¿no? Sí, adelante. Profesor, una consulta. Trabajar como dice usted, en un ambiente hostil, el tipo de trastorno que te vaya a dar es dependiendo mucho de la edad que tenga. Porque yo creo que si tienes una personalidad bien, como dice, formada, bien definida, creo que de repente lo tomes de otra manera, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha gente que prefiere retirarse de ese tipo de trabajos, como otras por la necesidad tiene que soportar. Pero como que ya lo maneja de una manera, como le digo, lo sabe manejar, como se dice la situación, ¿no? Claro, en psicología hay un mecanismo que se llama, ¿no? La racionalización, ¿no? Digamos, yo sé que estoy en un ambiente hostil y conflictivo, pero lo racionalizo en la, Justifica. ¿no? Claro, en la medida que tengo necesidades, ¿no? Ahora, pero esa racionalización también a veces puede tener un límite, ¿no? Puede tener un límite. Ahora, lo que sucede es que también a veces, digamos, la conciencia de bienestar no es igual en todas las personas. Entonces, claro, como dice, yo puedo soportar, puedo, como dice, manejarlo, pero ese manejarlo definitivamente ya me está generando efectos. Por ejemplo, no puedo dormir bien. Y una persona que ya no duerme bien, su bienestar no es adecuado. Y eso puede tener efectos ya en sus relaciones más inmediatas, cotidianas, ¿no? Entonces, o bien, de repente como una forma de evasión, allá, entonces me voy al alcohol, ¿no? El fin de semana, ¿no? Entonces, habría que ver ese aspecto, si es un elemento que algunos lo manejan, habría que ver a qué costo, ¿no? A qué costo lo podrían estar manejando, ¿no? Muy bien. Ya. A ver. Ya. Entonces, esta es la actividad de aula invertida que vamos a hacer ya para la siguiente sesión. Y bueno, están los grupos. Creo que acá faltaba Dainet, ¿no? Sí, profesor, me dijo que me añadiera en el grupo 2. Ya. Entonces, la idea es sobre la base del ya sobre el texto leído, es hacer un anuncio publicitario, ¿no? Y claro, cuando ustedes presenten su anuncio, obviamente yo les voy a preguntar a partir de qué elemento del texto se fundamenta ese anuncio, ¿no? Que debe contener 2 imágenes y un mensaje de 10 palabras, ¿no? Ahora, aparte de eso, también el mensaje está dirigido a madres adolescentes que viven en el ámbito rural. Entonces hay que ponerse también en ese contexto, ¿no? Madres adolescentes en el ámbito rural. Y también tienen que consignar los fundamentos del anuncio, ¿no? A partir, ya, como reitero, en función al artículo que se ha leído hasta la página 8, ¿no?
Ahora, el formato de elaboración, ahí puede ser todo, ¿no? Puede ser a través de PPT, PowerPoint, o también en Canvas, ¿no? También puede ser, ¿no? Y, bueno, dos integrantes, el grupo ya elegirá dos integrantes que fundamentarán el anuncio publicitario solicitado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya lo presentan y lo van a colocar, ahora, en el caso de Canvas, puede ser PDF, pues, ¿no? Lo pueden bajar luego PDF y ya colocarlo, ¿no? Entonces yo lo voy a poner ya para que lo coloquen en el aula virtual. Hoy estamos miércoles, ¿no? ¿No? Miércoles. Entonces para el día domingo, ¿les parece? ¿Este domingo, profesor? Sí, este domingo. Profesor, disculpe, ¿esa actividad se encuentra en la sesión 2, en la clase de hoy? Está. Yo lo envié, esta actividad lo envié a través del WhatsApp. Definitivamente me lo voy a poner en la sesión 2 con este material y aparte generar también ya para que coloquen el trabajo, ¿no? Para que coloquen en el aula virtual. Pero justo quería consultarle, ¿el domingo está bien? O sea, profesor, hasta el día domingo tenemos para subir el trabajo, así se refiere, ¿verdad? Ajá, hasta el día domingo, exactamente. ¿Por qué no hasta la otra clase? ¿Perdón? Eso iba a ¿Por qué preguntar. no hasta el otro miércoles? Profesor, o si no, hasta el lunes. Sí, hasta la otra clase, profesor. Sí, profesor, hasta la otra Sábado, semana. domingo a veces trabajamos. Sí, profesor. Si no tenemos Claro, o sea, hasta el bueno, otro yo- miércoles antes de iniciar la clase, o sea, ya debe estar subido a la plataforma, ¿no? Ajá, hasta las 6 podría ser, profesor. O hasta el día La martes. entrega. Ya. Claro, Entonces o hasta el quedamos, martes. lo programamos para el día, hoy día estamos 14, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí. El miércoles, las entregas se pueden hacer desde el domingo. 21. Miércoles 21. 21, profesor. No, sí. Las entregas puede estar abierto ya para entregar desde el día domingo. Pero el día que se presenta es el día miércoles 21. Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, Gracias, profesor. entonces debe estar, Profesor, ahora, miércoles 21, estamos hablando 6 de la tarde, debe estar ya en la aula virtual. Sí, está bien, profesor, gracias. profesor, una pregunta. Cuando dice un anuncio publicitario a partir del texto, usted está hablando de un afiche, ¿no? Claro. Miércoles 1, 6 p.m. El domingo es 18, ¿no? ¿Quién es? Yo, profesor. No, están tocando mi puerta. Un ratito. A ver, un ratito, por favor, ¿ya? Sí, buenas. Disculpa que lo moleste. Ya. Ah, no sé. ¿Esto no pertenece a Margarita, este espacio acá? Claro. Ay, ya, quería saber si la perrita ya se quedó ahí. Eh, Pregunte. Gracias.
Ya. Ahí, ¿me ven?